hoy nos ponemos en modo serios. Bueno, no tanto. Pero vamos a tener un test, una práctica para poner a prueba tu español. Yo sé que eres un estudiante muy aplicado o aplicada y que conoces muchas frases que utilizamos los hispanohablantes en el día a día. Y también muchos modismos. Así que hoy tenemos un desafío, el desafío de las frases reales en español. Hola a todos y todas. Bienvenidos una vez más a nuestro canal Burbuja del Español y hoy tenemos un video nuevo. Como dije, vamos a ponerte a prueba. Yo soy la profe Mili y como ya sabes, en este canal te enseñamos el español real, el español que utilizamos de verdad en el día a día, ya sea que estés viviendo, trabajando o visitando un país hispanohablante o quizá eres un estudiante de este hermoso idioma. Déjenme tomar un poquito de agua. Listo. Muy bien, ahora te explico cuál es la dinámica. Yo te voy a mostrar dos frases similares, pero solo una es correcta. Y esa es tu misión, adivinar cuál es la frase correcta que utilizamos en español. No te preocupes que voy a hablar lento y repetir las frases y también te voy a decir cuál frase es la correcta con una pequeña explicación en contexto. Ahora sí, si estamos listos, empecemos con este test y mucha suerte. Como siempre, he dividido los temas en diferentes bloques y en el primer bloque hablamos de tiempo y planes. Primero te doy el contexto. Esta frase la usamos cuando va a pasar algo. Opción A, tarde o temprano. Opción B, tarde o pronto. ¿Cuál crees que es correcta? Te dejo unos segundos para pensar. Aquí la opción correcta es la opción A, tarde o temprano. Ahora te explico cómo la usamos. Esta frase nos dice que algo va a suceder, sí o sí. Estamos seguros, aunque quizás no sepamos el momento exacto. Por ejemplo, tarde o temprano vas a hablar español con fluidez. Estoy segura. La opción B podría tener sentido, pero en español no existe tarde o pronto. Así que tarde o temprano. Repite conmigo una vez más. Tarde o temprano. Muy bien, veamos las siguientes frases. Primero, como siempre, te doy el contexto. En este caso, quieres cambiar la fecha de algo que tenías que hacer. Entonces, tenemos la opción A que dice hacer un chequeo de lluvia. Opción B, dejarlo para la próxima. Piensa un poco, tómate tu tiempo. Mucho cuidado aquí los estudiantes angloparlantes. La opción correcta es la letra B, dejarlo para la próxima. Y digo cuidado porque la letra A es una traducción literal de una frase en inglés, que es take a rain check, pero en español no significa nada. Si le dices eso a un amigo hispanohablante, quizá te mire un poco raro. Utilizamos déjalo para la próxima cuando no podemos asistir a un compromiso, pero queremos demostrar que nos interesa hacerlo igual en otra oportunidad. Así que vamos a repetir la frase. Dejémoslo para la próxima. ¿Te escucho? Impecable. Ahora pasemos al siguiente bloque. Aquí la temática es trabajo y vida diaria. Pero antes de decirte las frases,
No olvides que si quieres una explicación completa de este video y de todos nuestros videos, lo puedes encontrar en nuestra página web burbujadelespañol.com. Aquí tenemos artículos completos de estudio. Cada artículo tiene un contenido especial. Vas a encontrar un video como este con una explicación completa y ejercicios para que sigas practicando. También un PDF descargable gratuito con toda la información y por si fuera poco, también todos nuestros videos están en la versión podcast para que los puedas escuchar mientras conduces, cocinas, limpias, cuando tengas un tiempo libre. Así que ya lo sabes, no hay excusas para no practicar. Todo lo tienes en un solo lugar. Te dejo el link de nuestra página web en la descripción. Ahora sí, veamos el siguiente bloque. El contexto es: estás muy cansado. Por ejemplo, muy cansado de trabajar. ¿Qué dirías? Opción A, estoy frito. Opción B, estoy cocinado. Piensa unos segundos. Aquí la respuesta correcta es la letra A, estoy frito. Esta es una forma muy coloquial y natural de decir que ya no tienes energía. Se usa mucho en países como España y algunos otros de Sudamérica. Estar cocinado se puede entender, pero no es una frase que utilizamos para estas situaciones, así que presta atención. Así que estar fritos, estar muy cansados. Se puede utilizar estar frito para otra situación. Eso lo voy a dejar para otro video. Ahora pasemos a las siguientes frases. La siguiente frase nos dice que estás muy ocupado con muchas cosas que hacer. La opción A sería tener sobrecarga de información y la opción B, estar hasta arriba de información. ¿Cuál crees que es correcta? Vamos a pensar unos segundos. Muy bien, aquí ambas se pueden entender, pero tenemos que elegir una correcta y es nuevamente la opción A, tener sobrecarga de información. Esta es una opción más técnica que utilizamos cuando tenemos muchas cosas en la cabeza. Entonces lo decimos una vez más, sobrecarga de información. Muy buen trabajo. ¿Cambiamos de bloque? Muy bien, veamos el bloque de relaciones y conversaciones. El contexto aquí es que algo cambió en tu vida. Opción A, un antes y un luego. Opción B, hay un antes y un después. Piensa. Correcto. La respuesta es la opción B. Hay un antes y un después. Esta frase es muy común. Por ejemplo, mudarme a Italia marcó un antes y un después en mi vida. Acá significa que hubo un gran cambio, un cambio radical. La opción B simplemente no se usa. Entonces, repetimos, hay un antes y un después. Perfecto, son mis mejores estudiantes. Te doy el siguiente contexto de las siguientes frases. Aquí hablamos de hacer algo con límites. La opción A, con moderación. Opción B, con medio control. ¿Cuál crees que es correcta? Aquí la opción correcta es la letra A. Hacer algo con moderación. Por ejemplo, puedo decir, yo uso las redes sociales con moderación. Es una forma más elegante de decir,
no lo uso mucho, lo uso controlado. La opción B realmente es un invento mío. Tampoco existe decir con medio control. Así que repetimos, con moderación. Excelente, muy buen trabajo. Qué buen desafío hemos tenido hoy. Quiero saber cuántas pudiste adivinar y que me cuentes en los comentarios también cuáles fueron tus resultados. Pero como aquí nos gustan las sorpresas, tenemos una frase más, un bonus. ¿Te atreves a responderla? Antes de darte el contexto, no olvides que también puedes practicar tu español conversando, hablando, expresándote con un profesor hispanohablante, como en nuestra página web Burbuja del Español. Puedes ingresar, ir a la sección de clases y agendar tu clase online y privada con uno de nuestros profes calificados. Así es, puedes practicar tu español con un profe que te va a ayudar a lograr todos tus objetivos, porque las clases son personalizadas y adaptadas a tu nivel. Ya lo sabes, si quieres practicar tu español de la forma más real posible, puedes hacerlo en nuestra página web burbujadelespañol.com. Ya sabes que todos los links están en la descripción. Ahora te doy la frase bonus. Está demasiado fácil. ¿Cómo se dice justamente cuando algo es muy fácil? La opción A dice es agua bebida. La opción B es pan comido. Yo sé que tú la sabes, pero igual te daré unos segundos. Y obviamente la respuesta correcta es la letra B. Cuando algo es muy fácil, es pan comido. ¿Qué es más fácil que comer un pan? Así que, si adivinaste esta última, tu nivel de español es excelente. Hasta la luna. Ahora sí, quiero que elijas tu frase favorita de hoy, de todo el video, y también me la dejes en los comentarios porque nosotros leemos todo, chicos. Leemos todo. Así que déjenlo ahí. Y ya saben que si este video les ha gustado, espero ver un me gusta por ahí de regalo. También no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que sepas cuando subimos un video nuevo. No olvides que también tenemos todas nuestras redes sociales activas y subimos contenido todos los días para que sigas practicando. Y por supuesto, una vez más, visita nuestra página web burbujadelespañol.com. Ya sabes que aquí puedes encontrar clases online, todos nuestros artículos de estudio, puedes ser un miembro exclusivo de Burbuja del Español o también puedes suscribirte a nuestra newsletter para que tengas material original y practiques sin esfuerzo. Solo ingresas a la página, vas a la sección newsletter, colocas tu correo electrónico y haces clic en Quiero aprender. Automáticamente te llegará cada semana tu material de estudio. Muchas gracias y nos vemos en otro video. Adiós.